Estás sintonizando Minerva Deportes, el podcast del complejo deportivo de la Universidad de El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Minerva Deportes Podcast. Soy Leonardo Guevara y es para mí un placer dirigirme a ustedes. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado Ricardo Santamaría, quien es licenciado en Ciencias Aplicadas al Deporte, Educación Física y Salud, y es el instructor de fitness, acondicionamiento físico del complejo deportivo de la Universidad de El Salvador. Gracias, Ricardo, por el tiempo que nos dedicas y por estar aquí con nosotros en este programa. Muy buenos días, Leonardo. La verdad que me siento muy agradecido, muy contento de poder haber retomado este espacio tan importante para poder comunicar, informar y orientar a nuestra audiencia con respecto a temas referentes a la salud en todo sentido. Gracias, Ricardo. Sin duda que será una interesante plática. Este día nos vas a hablar sobre un tema relacionado a la alimentación y el tema en específico es el método del plato. A ver, Ricardo, comienza si quieres explicándonos qué es el método del plato. Muy bien, Leo. Pues el método del plato o del plato saludable consiste simplemente en dividir y organizar lo que comemos en un plato de manera visual y con las proporciones nutricionalmente recomendadas. Este método, Leo, tiene su origen en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, aproximadamente en el año 2011. Y se creó como una herramienta similar a la conocida pirámide nutricional para saber las cantidades que debemos de ingerir para comer de manera saludable. Básicamente ese es el método del plato. Interesante, Ricardo. ¿Y en qué consiste este método tal cual? Es decir, ¿cuáles son los pasos que se deben de seguir para llevar a cabo este método? Muy bien, pues para poder preparar el método del plato, debemos dividir nuestro plato. Visualicemos un plato redondo en nuestra mesa. Lo dividimos en 4 partes iguales. 2 de esas partes estarán ocupadas por vegetales frescos o vegetales calientes. Una tercera parte va a ser ocupada por la proteína que vamos a comer y la otra cuarta parte va a estar ocupada por los hidratos de carbono o los carbohidratos que vamos a consumir en ese plato. De esta manera y sin necesidad de tener que pesar los alimentos, tenemos un plato variado, completo y saludable. Existen platos diseñados de esta manera con separaciones para dichas proporciones, para que resulte más sencillo la hora de preparar la comida. Pero en casa lo podemos realizar sin necesidad de un plato especial, ya que es muy sencillo. También si estamos acostumbrados a comer en varios platos, primero, el segundo, el postre, podemos trasladarlo a esta manera, pero siempre en las proporciones comentadas anteriormente. La ingesta principal debe ser de vegetales. Qué bien, Ricardo. Entonces, al dividir el plato en 4 partes, tenemos que hacer una especie de balanza en el tipo de alimento que estamos poniendo ahí. ¿Qué comemos entonces con el método del plato? ¿Qué es lo que comemos? Sí, Leo, como decíamos, la división que hacemos en el plato sería de la siguiente manera. Medio plato de verduras y hortalizas. Nuestras mayores ingestas en las comidas principales deben ser vegetales, ya que nos aportan gran cantidad de agua, nos sacían, contienen pocas calorías y nos aportan vitaminas y minerales que los demás alimentos no nos aportan. Se pueden consumir tanto cocinadas como crudas y también están incluidas las frutas, que se pueden comer como opción para el postre. La cantidad y variedad depende de cada persona, pero se recomienda comer verduras, hortalizas y frutas de temporada, ya que serán de mejor calidad. Un cuarto del plato de proteínas. Disponemos de gran variedad de alimentos que nos aportan proteínas, tanto de origen animal como vegetal. Las legumbres serían la opción principal. Y después los pescados, de preferencia de carne blanca o azul. Y las carnes blancas como las aves, el huevo, el tofu, la soya, entre otras. Y un cuarto del plato de hidratos de carbono. Los alimentos que contienen una fuente importante de hidratos de carbono son los cereales integrales. Dentro de estos, arroces, pasta, quinoa, etc. Algunos tubérculos y las legumbres también.
Siempre es mejor opción optar por los cereales integrales, ya que contienen más fibra y menos azúcares. Se permite la ingesta de grasas saludables como el aguacate, los frutos secos, aceitunas, mantequilla de maní, algunas semillas, entre otros. Eso sí, se debe consumir en pequeñas cantidades. Y los aceites y las mantequillas, eso en última opción, por no decirlo anulado. Es preferible utilizar sustitutos de los aceites para cocinar alimentos que de verdad lo necesiten. Y por último, Leo, se recomienda que la bebida principal sea el agua. El café y el té son también opciones sanas para tomar a lo largo del día, pero deben evitarse en los días calurosos, porque tienden a estimular la diuresis y nos deshidratamos más fácilmente. Respecto a la forma de cocinar los alimentos, las opciones más convenientes son hornearlos, hacerlos a la plancha, al vapor, en últimas opciones hervidos o un puré. Y claro, que se deben de evitar los fritos y los demás alimentos que estén rebozados en jugos con muchos condimentos. Ok, Ricardo, muy interesante cómo has planteado este tema hasta este momento. Sin embargo, en estos instantes debemos ir a una breve pausa, pero ustedes no se vayan, regresamos con más aquí en Minerva Deportes. ¿Ya sabías cuáles son las disciplinas deportivas que ofrece la Universidad de El Salvador a la comunidad universitaria? Pues en el complejo deportivo podés venir a practicar boxeo, karate do, fitness acondicionamiento físico, voleibol, fútbol sala, natación, gimnasio de musculación, tenis de mesa, budo taijutsu y defensa personal, entre otros. Para más información, llama al 2511-2011 o síguenos en nuestras redes sociales. ¿Y vos, ya nos seguís en nuestras redes sociales? Para estar al tanto de las novedades en el acontecer del complejo deportivo de la Universidad de El Salvador, búscanos en Facebook como Polideportivo UES, en Instagram como Polideportivo_UES y en nuestro canal de YouTube nos encuentras como Complejo Deportivo UES. Recordá que la pista atlética del complejo deportivo está habilitada de lunes a viernes en horario de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El requisito para ingresar es portar tu documento que te acredita como miembro activo de la Universidad de El Salvador. Dale, vení al complejo deportivo y disfruta de una vida saludable. Estamos de vuelta aquí en Minerva Deportes Podcast. Para quienes nos escuchan o nos sintonizan recientemente, estamos hablando sobre el método del plato. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado Ricardo Santamaría, quien es asesor nutricional de Complejo Deportivo y también instructor de la disciplina de fitness acondicionamiento físico. Ricardo, ¿podrías decirnos y contarle a la audiencia cuándo es que tenemos que utilizar el método del plato para comer? Claro, Leo. El método del plato se puede utilizar tanto para la hora del almuerzo como para la hora de la cena. No hay problema en cenar hidratos de carbono o carbohidratos, siempre que sea en las proporciones comentadas anteriormente y que nuestra ingesta principal sea de verduras y hortalizas. No debemos de olvidarnos de realizar un desayuno completo. También podríamos utilizar proporciones similares al método del plato en la mañana, para poder comenzar el día con suficiente energía. Y para las meriendas, lo más recomendado es la ingesta de una pieza de fruta, yogur natural, alguna tostada integral, que pueden ser bien acompañados por frutos secos. Pero es importante siempre tomar en cuenta la forma en cómo vamos a organizar y distribuir estratégicamente nuestros alimentos día a día. Muy bien, Ricardo. ¿Y es posible que yo pueda adelgazar, bueno, cualquiera que nos esté escuchando la audiencia, que podamos adelgazar usando el método del plato? Importante pregunta, Leo. Fíjate que el método del plato no es en sí una dieta para adelgazar, o no es un método para adelgazar, sino que es un método para habituarnos, para reeducarnos de una manera sencilla a comer de manera sana. Es una manera de poder cambiar, modificar hábitos alimenticios malos a hábitos alimenticios sanos o buenos. Es cierto que si anteriormente a realizar dicho método nuestra dieta no era variada y el consumo de grasas, azúcares e hidratos de carbono era elevado y apenas se tomaban frutas y verduras, seguro que notarás
un cambio importante en tu peso corporal, en tu estética corporal. Pero como decimos, el objetivo de este método no es adelgazar, o mejor dicho, perder grasa corporal. Para ello es recomendable consultar a un nutricionista que va a poder evaluar de manera objetiva tus diferentes características, tu estado de salud, tus necesidades de ingesta calórica, entre otros aspectos. Pero lo que sí es seguro es que el método del plato te ayudará a aprender a comer de una forma muy sencilla, de manera saludable, y ganarás en bienestar y en salud. Muy bien, Ricardo, sin duda es un método muy bueno para algunas personas que no tenemos muy buenos hábitos alimenticios. Para comenzar estaría muy bien. Bueno, lastimosamente, Ricardo, se nos ha agotado el tiempo. Te agradezco una vez más el haber dedicado este espacio para nuestra audiencia aquí en Minerva Deportes Podcast. No sé si tienes una última cosa que decirle a nuestra audiencia. Claro que sí, Leo. Ante todo, muchas gracias a la audiencia que está pendiente de nuestras publicaciones. Compartan esta información, aplíquenla, pónganla en práctica y no se cansen de intentarlo una y otra vez. Con una vez que se falla, no se pierde la posibilidad de alcanzar y lograr los objetivos. Si fallamos, hay que volver a intentarlo una y tantas veces como sea necesario hasta que podamos mantenernos en el camino. Un saludo para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, nosotros llegamos hasta acá, no sin antes recordarles e invitarles siempre a acercarse al complejo deportivo, a realizar actividad física, que también es importante, además de hacer uso de este tipo de métodos, como el que comenta Ricardo, para mantener una buena salud. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Acabas de sintonizar Minerva Deportes, el podcast del complejo deportivo de la Universidad de El Salvador.